Vamos a hablar de los elementos formes de la sangre, como son los glóbulos blancos o leucocitos. Siguiendo con la formación, nosotros tenemos que conocer que existen principios fisiológicos. Y dentro de estos principios fisiológicos, la relación estructura y función es determinante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que todo se correlaciona en todos los niveles de organización biológica de la materia. Por consiguiente, la función siempre va a depender de la estructura del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un tipo de célula específica, ese tipo de célula siempre va a estar adecuada a lo que pertenece. Si usted tiene un músculo liso, pues las funciones serán de músculo liso. Si la celularidad que usted tiene es serie blanca eosinófilo, está más dada, ¿verdad?, hacia la parte parasitaria, está más dada hacia la parte alérgica, a diferencia si de lo que usted tiene es un monocito. Segundo principio, adaptación, ambientación y climatización. Esta se entiende por sí misma. Todo debe estar adecuado a un sistema. No existe de otra forma. Otro principio es la homeostasis. Debe mantenerse un equilibrio y naturalmente para cerrar los sistemas de retroalimentación, entendiendo y teniendo claro que la estabilidad del medio interno es fundamental para el correcto funcionamiento celular. Cuando hablamos de los leucocitos o glóbulos blancos. Los leucocitos o glóbulos blancos son células nucleadas. Hay que partir de ahí. Recordemos que habíamos hablado de que hay leucocitos, son granulocitos y otros que no lo son. Entonces, en este caso estamos hablando de células nucleadas. Se encargan de defender el organismo por corresponder a unidades móviles del sistema inmune. En las clases pasadas hemos hablado perfectamente de lo que son los leucocitos, de cuál es su función. En este momento vamos a hablar de los valores normales, dentro de lo que consideramos que aquí existe un rango específico entre 5.000 a 10 millones por milímetro cúbico. En el recién nacido ocurre lo siguiente. Al nacer, los glóbulos blancos se ven exponencialmente aumentados, pero 24 horas después de este suceso, los glóbulos blancos comienzan a mantener valores normales y esto se debe al estrés del proceso del nacimiento. Por consiguiente, al nacer, un recién nacido puede presentar un valor de 20.000 y usted le hace un seguimiento al día siguiente. Si no existe un antecedente en la madre específico que lo haga pensar que usted esté en presencia de un alto riesgo infeccioso, que usted esté en presencia de una situación que lo lleve a pensar que hay una sepsis potencial, entonces al día siguiente ese valor que usted obtiene de 18.000, 16, 20.000, debe encontrarse dentro de los rangos de la normalidad que van de 5.000 a 10 millones, a 10.000, perdón, por milímetro cúbico, o debe ser un promedio. Entendamos que la maduración de los glóbulos, de los leucocitos, se produce en la médula ósea. En cuanto a los granulocitos, monocitos y linfocitos B. Pero los linfocitos T maduran a nivel del timo. Vamos a clasificar ahora. Hablemos de la clasificación de los leucocitos. Esta clasificación va a estar sujeta a según contengan o no gránulos en su citoplasma. Entonces, por consiguiente, tendremos granulocitos y agranulocitos, como los vimos en las 3 primeras clases que ya hemos adelantado. Bueno, en esta clase, que es prácticamente un repaso de materias anteriores para que puedan comprender y tener un aprendizaje más significativo, vamos a volver a definir lo que son los granulocitos. Entonces, granulocitos, ellos pueden ser
polimorfonucleares. Y se recuerdan que habíamos hablado de los neutrófilos polimorfonucleares, eosinófilos polimorfonucleares, el complejo monocito macrófago y los basófilos, los cuales generalmente no los vemos en sangre. Ok, cuando hablamos de granulocitos, ¿qué significa? Cuando se habla de granulocitos significa que hay presencias de núcleos multilobulados o gránulos en el citoplasma. Y según sea la naturaleza de esos gránulos, el citoplasma se verá de uno u otro color, entendiendo que el citoplasma puede ser violeta, en el caso de los neutrófilos, puede ser rojo o rosado, en el caso de los eosinófilos, y en el caso de los basófilos será de un color azul intenso. Cuando nos referimos a los agranulocitos o los mononucleares, entendemos que no tienen gránulos en su citoplasma. Entonces, si no tienen gránulos en su citoplasma, debemos entender que van a corresponder a los monocitos, que es una forma inmadura. ¿Se recuerdan? Yo les decía, existe en el complejo monocito macrófago, los monocitos son los primeros que están ahí, pero los monocitos son circulantes, mientras que los macrófagos, hay macrófagos circulantes, pero hay macrófagos tisulares, que son fijos. En cuanto a los monocitos, que es la forma inmadura, es agranulocítica. Entonces, pertenece al grupo de los agranulocitos. Entonces, los monocitos pudieran decirse que tienen un núcleo en forma de riñón y los linfocitos presentan núcleos grandes y poco citoplasma. Vamos a entrar ahora en lo que son los neutrófilos polimorfonucleares a definir qué es lo que vamos a encontrar en ellos. Entonces decimos, los neutrófilos polimorfonucleares son granulocitos fagocitos. ¿Recuerdan cuando entraba la noxa al cuerpo del individuo? Dependiendo dónde se encontrara, dónde penetrara esa noxa, se recuerdan que vamos a encontrar si era a nivel alveolar, los macrófagos alveolares, si era a nivel de piel, los histiocitos, si correspondía al riñón o a cualquier otro órgano, nos íbamos a encontrar con macrófagos que se encontraban directamente allí. Pero en circulación, habíamos dicho que los neutrófilos eran los caballitos de batalla y que tenían una vida media. Pues ahora vamos a comenzar a definir qué es lo que pasa con ellos. Entonces, la primera función que encontrábamos era la de la fagocitosis. Entonces, ¿qué decimos? Su formación y destrucción es continua. Recuerden que ellos tenían una vida media muy pequeña que iba de entre 4, 6, máximo 8 horas y que la reacción siempre era piógena porque eran productores de pus. Entonces decimos que si su destrucción es continua, su concentración en sangre depende del equilibrio entre la formación y la destrucción. Presentan gránulos pequeños, que son neutros, con una escasa afinidad por el colorante y presencia de gránulos específicos. Gránulos secundarios, que son azurófilos, o sea, de un color azulado, y gránulos terciarios con cromatina fuertemente teñida o heterocromática, y un núcleo plurilobulado, carente de nucleolo. El valor normal de los neutrófilos, como ya lo habíamos dicho en la primera clase, en el niño, en el individuo menor de 4 años, será de 40%. En el mayor de 4 años ya aumenta, es de un 60%, y en el adulto, en el individuo adulto, corresponde al 60%, que llevado a cifras ya no establecidas, serían entre 3.500 a 7.000 por milímetro cúbico. Cuando hablamos de la vida media, algunos autores, sobre todo en los más antiguos,
definían que el neutrófilo podía durar 8 días. Pero no es 8 días precisamente vivo, porque ellos tienen una vida media corta. Es que el proceso, la batalla que se viene sucediendo puede extenderse. Entonces, ellos se producen en la médula ósea y quedan ahí almacenados. ¿Se recuerdan que hablábamos que se almacenan para luego ser distribuidos y salen a la circulación? Entonces, y la circulación sale 1/3 de lo que está almacenado. No salen por completo. Entonces, aquí tenemos lo que le estaba diciendo, que dice, al liberarse permanecen en circulación 8 horas para volver a desaparecer. La función del neutrófilo, que algunos lo definen como un micrófago, está destinado a destruir agentes invasores donde utilizan la sangre como medio de transporte y mediante la diapédesis entran a la circulación o migran a destinos lejanos, ¿verdad? Dejando la sangre entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Aquí nosotros vamos a hacer posteriormente una actividad de dibujo para poder reconocer lo que es un neutrófilo. Cuando hablamos de la ultraestructura, o sea, realmente al microscopio, ¿cómo lo encontramos? Entendemos que la periferia citoplasmática presenta unos filamentos finos, pero ausente de gránulos. Deben recordarse cuando yo les hablaba de que ellos presentan unos pseudópodos y tienen un movimiento ameboide, que es precisamente estos pseudópodos por los cuales ellos van a englobar esas partículas. Y cuando les hablaba de que esas partículas precisamente pueden englobar entre 5 a 20, porque la capacidad no les da para más. No así el macrófago, que puede llegar hasta 100 partículas, incluyendo sustancias tóxicas, cosa que el neutrófilo no lo puede realizar. Cuando hablamos de la presencia de gránulos, decimos que presentan gránulos redondos u ovalados y otros gránulos esféricos azurófilos de mayor tamaño. Igualmente, presentan un aparato de Golgi, un par de centríolos, escaso retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias y ribosomas libres, con glucógeno abundante. Bioquímicamente, contienen núcleo peroxidasa, fosfatasa ácida, beta-glucuronidasa y enzimas hidrolíticas en los gránulos azurófilos. Pero estos gránulos pudieran ser específicos, contentivos de lactoferrina. Recuerdan cuando estábamos hablando de que ellos emiten una serie de sustancias para la defensa del organismo. A esto es que nos referimos en este momento. ¿Qué emiten? Lactoferrina, contienen lactogenasa 4, fosfolipasa, entre ellas la A2, de tipo alcalino, lisocimas, que ya los habíamos hablado, fagocitinas, que ya lo habíamos conversado, y gránulos terciarios con sustancias llamadas gelatinasa y catecinas, entre otras. Hablemos un poquito de las propiedades de los neutrófilos y los macrófagos. En este punto nosotros tenemos que reconocer que tuvimos una clase especial de definición de términos donde hablábamos perfectamente de lo que era la diapédesis, la fagocitosis, la quimiotaxis y referimos algo del movimiento ameboide. Ok, aquí nos vamos a detener en esta primera entrega, pero nos quedaría pendiente una actividad donde tenemos que dibujar cómo se ven los neutrófilos en la medida en que van apareciendo en sangre y cómo estos van madurando. Y la progresión de la celularidad de neutrófilo, eosinófilo, basófilo, el complejo monocito macrófago, para que podamos tener un aprendizaje significativo en este sentido. Ok.